Qué grato es recibirlos en este seminario que hemos organizado para analizar la relación México-China, sus retos y oportunidades. Para nadie de los aquí presentes escapa la importancia que la industria automotriz china ha tomado en los últimos años a nivel mundial y en el caso particular de nuestro país también ha sido relevante la implantación no únicamente de más de 20 marcas que están vendiendo vehículos ligeros, 10 marcas que venden vehículos comerciales pesados, sino también de la velocidad con la que están ocupando un lugar importante en la competencia y más relevante aún, los montos de inversión que han sido destinados por los distribuidores de automotores para abrir más de 500 tiendas donde se están ya comercializando y dando servicio a vehículos de marcas de origen chino. Y esto implica también una gran serie de retos, pero también de oportunidades. Y por eso es que me complace tener entre nosotros a la doctora Marisela Connelly, una especialista en la relación México-China. La doctora Connelly es profesora investigadora de tiempo completo del Centro de Estudios de Asia y África en el Colegio de México desde 1985. Ella es especialista en política exterior, relaciones internacionales e historia moderna y contemporánea de China. Ha impartido cursos, diplomados y cursillos en la Universidad de las Américas, Puebla, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Anáhuac del Sur, entre otras. Ha realizado múltiples estancias de investigación en China, Hong Kong y Taiwán. Asimismo, ha sido miembro del Consejo Académico del Colegio de México, de la Junta de Profesores del Centro de Estudios de Asia y África, coordinadora académica del mismo centro de 1988 a 1992. Es miembro del Consejo Editorial del Anuario Asia-Pacífico y realizó estudios de doctorado sobre Chinese History, East Asian Language and Civilizations en Columbia University entre 1980 y 1984 en Nueva York. Por ello es que de nueva cuenta agradezco la participación con nuestra Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores de la doctora Marisela Connelly. Le doy la bienvenida y la dejo con todos ustedes. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes por esta invitación y esta oportunidad de poder tener un diálogo con ustedes. La conferencia que voy a dar hoy tiene que ver mucho con lo que es China, lo que se ha hecho en China, cómo ha evolucionado de tal forma el país que ha podido convertirse en una potencia, prácticamente en la segunda potencia a nivel internacional. Y sobre todo, cómo ha logrado penetrar en la economía internacional, cómo ha hecho posible que todos sus productos, en un principio productos más de consumo y ahora productos más elaborados con más valor agregado, y que efectivamente están otra vez presentes en todos los mercados internacionales. Y en este caso, ¿no? el mercado de automóviles aquí en China, aquí en México, cómo ha penetrado todas estas marcas chinas al mercado mexicano y claro, con la mira también de exportarlos a terceros mercados, sobre todo a Estados Unidos. Entonces, bueno, en primer término, lo que voy a hacer es darles esta semblanza, esta explicación de lo que ha hecho China y de cómo ha logrado convertirse en el país que es hoy, para después discutir un poco sobre la relación México-China, cómo se ha dado esta relación, por qué ha sido posible para China tener esta relación tan cercana con México,
cómo ha aprovechado China al mercado mexicano para expandirse y finalmente para hablar un poco sobre por qué China empieza a buscar formas de combatir la contaminación ambiental y cómo se va formulando toda esta política tendiente a mejorar el transporte público y sobre todo a utilizar los autos eléctricos, no solamente para el transporte individual, sino también para el transporte público. Entonces, bueno, empezamos. Bien, yo quiero iniciar hablándoles un poco sobre cómo es que se va constituyendo este país que conocemos como la República Popular China. Porque en China todo tiene una explicación que nos lleva precisamente a los inicios de este país. Ahora mismo, con este liderazgo que tenemos del presidente Xi Jinping, estamos viendo cómo es importante que nosotros conozcamos estos orígenes. Y la República Popular China, desde que se estableció en 1949, ha tenido un sistema político que en su centro tiene al Partido Comunista Chino. Es el Partido Comunista Chino el que gobierna el país y ahora que tenemos un liderazgo como el liderazgo de Xi Jinping, es que estamos viendo cómo es tan importante tener en cuenta todo esto. Porque Xi Jinping lo que está haciendo es quitarle funciones a el gobierno, a las instituciones gubernamentales, pasarlas al Partido Comunista Chino para que sea el partido el que controle todos los aspectos, incluyendo todo lo que se refiere a la economía. Y la forma en que empezó a funcionar y sigue funcionando es a partir de planes quinquenales. Ahí vemos cómo se van estableciendo las metas que se van a seguir en esos 5 años en todos los aspectos de la economía y cómo se va organizando la vida rural y la vida urbana. En este primer momento, Mao Zedong, ese gran líder que fue el que finalmente consolidó la revolución china, es el que va a dirigir los destinos del país durante estas décadas, de 1950 a 1976. Y en esos años lo que vemos es el predominio de la ideología. Sus temas van a ser precisamente guerra y revolución. Y aunque China todavía en ese momento estaba muy débil, él decide enfrentarse a las potencias que son hostiles al país, sobre todo en esa década de los 50. Estados Unidos, que está liderando esa posición de los países capitalistas que no están de acuerdo con el modelo que está siguiendo China. Y este gran líder, bueno, tiene carisma, tiene autoridad, y por eso mismo no vacila en poner en práctica las políticas que él piensa que son las adecuadas para echar a andar la economía del país. Pero desafortunadamente varias de estas políticas no tuvieron un final feliz, ¿no? Por ejemplo, la política del gran salto hacia adelante, en donde estableció las comunas populares y que al final lo único que causó fue una gran hambruna en China. Y la revolución cultural en los 60, en ella vemos cómo desmantela prácticamente el Partido Comunista Chino, se van todos los líderes importantes que había en él y entra en crisis finalmente el país. Y para este líder era muy importante la autosuficiencia. La siguiente, por favor. Pero después de que se libra una lucha política en China, después de que muere Mao Zedong, que muere el otro líder muy importante, Zhou Enlai, es que finalmente un líder pragmático como Deng Xiaoping es el que va a dirigir los destinos del país. Desde 1978, finalmente, él va consolidando su posición dentro del Partido Comunista Chino, dentro del gobierno chino, y él se da cuenta de que se tiene que adaptar
adaptar la economía de China a sus necesidades de crecimiento. Él es el que finalmente dice, tenemos que adoptar métodos capitalistas para hacer crecer la economía. Tenemos que adoptar una política que efectivamente haga que la población china pueda tener todo lo que necesita y más. Porque en las décadas en que estuvo gobernando Mao Zedong, lo que estamos viendo es cómo todo se alimenta a base de la ideología, a base de las campañas políticas. Pero la vida de los chinos prácticamente no cambia durante esos años. Y por eso mismo Deng Xiaoping lanza esta reforma económica en donde la prioridad es la modernización de China. Se introducen estas medidas capitalistas que finalmente van a lograr que China se abra, que aprenda de las experiencias positivas de otros lugares y que se vaya adecuando la reforma a las necesidades específicas de ese momento. Es cuando vamos a empezar a ver cómo la economía de China empieza a crecer en la década de los 80 y después en la década de los 90 a un rango del 10% anual. Y es en ese momento cuando todas las mercancías chinas de consumo empiezan a penetrar los diversos mercados a nivel internacional. Entonces vemos cómo este líder en el tiempo que estuvo gobernando va a ser un líder que simplemente se da cuenta de que tiene que lograr consensos, de que tiene que tomar las decisiones de manera pragmática para finalmente alcanzar las metas que se han fijado. Y este líder, al igual que Mao Zedong, tiene autoridad por su estatura personal, por sus conexiones que tiene dentro del partido, dentro del ejército, y por la experiencia que tiene, esa experiencia que lo hace ver que el socialismo no puede crecer si no se da primero una etapa en donde se utilicen los elementos capitalistas para que la economía finalmente pueda crecer y que esa economía finalmente también pueda resolver los problemas que existen en cuanto a las necesidades de la población. La siguiente, por favor. Es Deng Xiaoping el que va a llevar a cabo toda esta institucionalización de la toma de decisiones y políticas de liderazgo. Esto es muy importante porque antes el Partido Comunista Chino tenía concentrado todo el poder de decisión. Con Deng Xiaoping le da peso a las instituciones del gobierno y entonces eso hace que se vaya descentralizando la toma de decisiones, hace finalmente que otros grupos de interés, ¿no?, vayan creciendo y también vayan expresando sus opiniones. Además, él va a lograr que un líder no se quede indefinidamente en el poder. Con él es que queda establecido que un gobernante dentro del Partido Comunista Chino, dentro del gobierno, solamente tiene 2 periodos de 5 años y después de eso ya tiene que retirarse. Y lo mismo los miembros del Partido Comunista Chino y del gobierno, llegando a un límite de edad que en un principio se fijó en 68 años, también tenían que retirarse. Además, Deng Xiaoping es el que promueve el liderazgo colectivo en la toma de decisiones. La siguiente, por favor. Y van a ser estos líderes, Jiang Zemin, que gobierna de 89 a 2002, y Hu Jintao, que gobierna de 2002 a 2012, los que sigan con esta línea fijada por Deng Xiaoping. Ellos no van a ser líderes transformadores como lo fue Mao Zedong o como lo fue Deng Xiaoping. Ellos van a ser líderes que siguen con la misma línea que ha fijado Deng Xiaoping. Y aquí vamos a ver cómo Jiang Zemin es el que va formalizando las reglas para el liderazgo colectivo, haciendo los cambios institucionalizados que se necesitan, y
Tanto él como Hu Jintao van a continuar con las reformas económicas e institucionales para poder seguir con el proceso de reforma de la economía y de crecimiento económico. Va a ser este periodo, sobre todo el periodo de Hu Jintao, en donde vemos cómo China va teniendo una mayor presencia internacional. Es cuando las compañías chinas tienen la consigna de irse afuera, de hacer nombre afuera, de empezar a establecerse en otros lugares y demostrar que lo que producen tiene una calidad muy similar a los productos que se producen en países desarrollados. La siguiente, por favor. Como decía yo antes, estos dos líderes, Jiang Zemin y Hu Jintao, son líderes que siguen la misma línea de Deng Xiaoping. Pero Xi Jinping, cuando entra como secretario general del Partido Comunista Chino en 2012 y después como presidente de la República en 2013, él va a ir cambiando las reglas que había establecido Deng Xiaoping. Xi Jinping va a proclamar lo que él llama el sueño chino, el rejuvenecimiento de China y recuperar esa gloria que tuvo China en el periodo imperial, cuando estaban las dinastías chinas. Por ejemplo, ese periodo tan importante del siglo XVIII, donde estaba el emperador Qianlong, y que China realmente tenía una gran presencia en el este de Asia y sus productos se conocían en gran parte del mundo. Y con ello vamos a ver cómo empiezan cambios profundos, como él dice. Cambios profundos que le van a dar a China esa posibilidad de seguir ascendiendo y de seguir mostrando el poder que ha adquirido. El otro punto bien importante que tenemos que tomar en cuenta con Xi Jinping es que él va a fortalecer el poder del Partido Comunista Chino. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, el Partido Comunista de la Unión Soviética cae en 1991, se desintegra finalmente lo que era la Unión de Repúblicas Soviéticas y termina el gobierno del Partido Comunista de la Unión Soviética. Entonces Xi Jinping, tomando en cuenta esas situaciones que dice tenemos que fortalecer al Partido Comunista Chino para que no nos ocurra lo mismo que ocurrió con los líderes soviéticos de la URSS. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Controla la disciplina, controla toda esta organización del partido, se vuelve otra vez a ese modelo que había con Mao Zedong en el sentido de que se le da lealtad al líder, al hombre fuerte, que ahora es Xi Jinping. Y con esto se termina esa línea que había seguido Deng Xiaoping de fortalecer un liderazgo colectivo. Ahora todas las decisiones están centradas en Xi Jinping. La siguiente, por favor. Y por eso mismo, en política exterior vamos a ver también cambios. En política exterior, con Deng Xiaoping, él decía, tenemos que tener un bajo perfil. Un bajo perfil que nos permita no tener problemas con los países vecinos, ni tener problemas con Estados Unidos, para que nos podamos concentrar en la reforma económica. En cambio, con Xi Jinping, él, como ve la fortaleza que ahora tiene China, está impulsando una política proactiva, en donde se vea lo que ha hecho China, en lo que se ha convertido China en una gran potencia, en la segunda economía a nivel internacional, y por eso mismo es que va a empezar a seguir una diplomacia precisamente de gran potencia, pero él dice con características chinas. La siguiente, por favor. Ahora, en todos estos años, estamos hablando desde que se ponen en práctica las reformas económicas con Deng Xiaoping hasta ahorita, China ha logrado un importante avance en urbanización, 66.2% en 2023.
113 áreas metropolitanas en el país con más de 1 millón de personas. 707 millones en clase media en 2018, que constituye el 50.8% de la población china. Y más de 200 millones de profesionales calificados. La siguiente, por favor. Ahora, lo que ha hecho que China en estos momentos tenga un papel tan importante, sobre todo, por ejemplo, en la producción de energías limpias, en ese énfasis que ha puesto en producir autos movidos por electricidad, es precisamente ese énfasis en el desarrollo tecnológico. El Partido Comunista Chino ha delineado una política que impulsa el avance tecnológico. Y como vamos a ver un poquito más tarde en esta presentación, bueno, también ha sido impulsado por todas estas restricciones que Estados Unidos le ha impuesto a China y en la que participan también todos sus aliados para impedir que China siga importando tecnología de Estados Unidos y de todos estos países aliados de Estados Unidos. Para lograr precisamente este desarrollo tecnológico, lo que hace Xi Jinping es crear una comisión de ciencia, dar un gran impulso al Ministerio de Ciencia y Tecnología, apoyo a las empresas privadas del sector, esto va a ser muy importante, un apoyo muy importante también para las universidades chinas que poco a poco han ido avanzando y están en los rankings más elevados a nivel internacional, como es la Universidad de Tsinghua, como es la Universidad de Beijing, ¿no? Todas ellas que tienen ranking importante a nivel internacional. Pero sobre todo, el gobierno de Xi Jinping se da cuenta que es muy importante el que se le dé financiamiento para la investigación y desarrollo. Más del 2% del Producto Interno Bruto de China está destinado para la ciencia y para la tecnología. Además, ahorita con toda esta política que está siguiendo Estados Unidos, en la que ve a los científicos chinos que trabajan en ese país como si fueran espías chinos, son gente que ha estudiado en universidades de Estados Unidos, que han trabajado durante muchos años en Estados Unidos y que ahora los ven como espías. Entonces, lo que ha hecho el gobierno chino es ofrecerles muy buenos sueldos, muchísimas prestaciones, para que se regresen a China. Entonces, todos ellos están contribuyendo ahorita para el avance tecnológico de China. La siguiente, por favor. Y yéndonos ya al desarrollo de la industria automotriz china. Como les decía yo antes, China tenía graves problemas de contaminación. ¿Por qué? Porque se usaba mucho el carbón y todas estas energías sucias que hacían que gran parte del año las ciudades chinas estuvieran contaminadas. En la década de los 90, yo tuve la oportunidad de ver cómo cambia la ciudad china, porque todavía en 1989 se veían muy pocos autos, por ejemplo, en la ciudad de Beijing, en la ciudad de Shanghai, y la bicicleta era lo que predominaba. Ya para 1993, cuando regresé, me di cuenta de cómo había avanzado el uso del auto en las grandes ciudades chinas. Entonces, eso hacía todavía más que se incrementaran los índices de contaminación. Por eso es que después, ya en el tiempo de Hu Jintao, en el siglo XXI, es que el gobierno chino pone un énfasis en la necesidad de usar energías limpias, de evitar la contaminación del aire, de los ríos, de la tierra. Y en el caso de las ciudades, bueno, pone este énfasis en el desarrollo de la producción de autos eléctricos. Y como ustedes saben, porque eso lo saben ustedes muy bien porque trabajan en el sector, China se ha convertido en el mercado más grande de autos eléctricos. Pero todo esto también ha sido porque
el gobierno le ha dado un gran impulso a esta industria. El gobierno les ha otorgado subsidios, exenciones impositivas a todas las empresas que producen automóviles eléctricos, sean empresas estatales o sean empresas privadas. En 2007, Wang Gang, que era un trabajador que había estado mucho tiempo en Audi en Alemania, va a ser designado como ministro de Ciencia y Tecnología. Y lo ponen ahí precisamente por toda la experiencia que adquirió durante sus años en los que estuvo en Alemania. A partir de 2009 es cuando el gobierno empieza a otorgarle subsidios a las empresas de vehículos eléctricos para que incrementen su producción. Y no solamente se van a usar para el transporte individual, también se van a usar para el transporte público. Entonces vamos a ver cómo cada vez más circulan en las ciudades chinas los automóviles que se mueven por electricidad. La siguiente, por favor. Pero para lograr esto, el gobierno central tuvo que hacer acuerdos con los gobiernos estatales. Y los gobiernos estatales también siguieron esta misma política del gobierno central para fomentar el uso del auto eléctrico. Vemos cómo esta marca de automóviles, BYD, establece esa relación con el gobierno de la ciudad de Shenzhen, al sur de China, para que se pudiera extender el uso de autobuses eléctricos en el transporte. Y la ciudad de Shenzhen va a ser una de las primeras que logre precisamente electrificar todo su sistema de autobuses para el transporte. Y la ciudad de Shanghai. Ustedes saben que la ciudad de Shanghai históricamente ha sido muy importante. Desde el siglo XIX, cuando se establecen las potencias imperialistas en China, van a convertir a Shanghai en puerto de tratado. Y es donde ahí se despega la economía de Shanghai, se va convirtiendo en un centro financiero y que después recobra todo ese brío cuando empiezan las reformas económicas con Deng Xiaoping. Y ahora, pues Shanghai se ha convertido en el centro productor de autos eléctricos. En el año de 2022, China exportó 679,000 vehículos eléctricos, un aumento del 120% respecto al año anterior. Y también el gobierno lo que ha hecho es apoyar a sus ciudadanos. Les da también incentivos para que dejen de usar autos tradicionales y compren autos eléctricos. Pero además ha establecido una serie de estaciones por todas las grandes ciudades en donde pueden recargar sus vehículos y a muy bajo costo. La siguiente, por favor. Es en este contexto que nosotros tenemos que ver la relación entre México y Chile, que no ha sido una relación fácil, ha sido una relación muy, muy complicada históricamente, ¿no? Precisamente porque, bueno, acá a México vino una importante cantidad de chinos desde el siglo XIX que vinieron a trabajar aquí a México, trabajaban en las minas, en los ferrocarriles, hubo muchos problemas con ellos durante la Revolución Mexicana y ese problema de la migración siempre va a estar latente en la relación México-China. Y luego, cuando en 1949 el gobierno nacionalista que gobernaba China antes de que ganaran los comunistas se va a la isla de Taiwán y establece lo que se conocía como, se conoce como la República de China, el gobierno mexicano tenía relaciones diplomáticas con ese gobierno, no con la República Popular China. Y es en la década de los 70 cuando va cambiando la coyuntura, se da el acercamiento entre Estados Unidos y la República Popular China y finalmente es que gracias a ese acercamiento y también a los cambios que hay
en México, cuando llega Luis Echeverría al poder, es que finalmente China entra a la Organización de Naciones Unidas y deja fuera a lo que era la República China de Taiwán. Y esto va a ser muy, muy importante, porque la mayoría de los países rompen relaciones diplomáticas con Taiwán para establecerlas con China. Y México le va a dar ese apoyo a China para que entre a la Organización de Naciones Unidas. Y después vamos a ver cómo Luis Echeverría va a impulsar el que se establezcan relaciones diplomáticas. La siguiente. Es el 14 de febrero de 72 cuando México y China establecen relaciones diplomáticas con la República Popular China. Y desde entonces lo que hemos visto es que cada presidente mexicano realiza visitas oficiales a China. Y en 1990 fue cuando por primera vez un presidente chino, Yang Shangkun, visita México. La siguiente, por favor. Esta década de los 90 va a ser muy importante, no solamente por los cambios que se dan a nivel internacional, sino dentro de la relación bilateral entre México y China. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, las reformas económicas continúan dentro de China. Es en esa década en donde vemos como un primer ministro como Zhu Rugni es el que va a dar todo ese marco macroeconómico que se necesitaba para precisamente ya tener todo listo para que se diera la aprobación de la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio. Que por cierto, México va a ser uno de los últimos que dé su aprobación para que China entre a la Organización Mundial de Comercio. Entonces estamos viendo cómo en esa década de los 90 China se expande en cuanto a lo que se refiere a comercio exterior y también en la transformación de sus instituciones. En México, lo que estamos viendo en los 90, ustedes lo saben, es esa apertura unilateral hacia el exterior, en donde se incrementa el comercio con la firma del famoso Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y que además esto conlleva también el fomento de la privatización, adelgazar al gobierno. Ahora, aquí vemos esa gran diferencia que hay entre China y México, porque en esa década de los 90, con todos estos cambios que vamos a ver aquí en México, no se van a solucionar los problemas que había. Al contrario, en esa década de los 90 vemos esa crisis tan profunda que se da en 1994, en donde se deteriora el nivel de vida de la población y se concentra cada vez más la riqueza. La siguiente, por favor. Y dentro de este contexto, la relación comercial México-China, vamos a ver cómo va tomando forma, a veces es fluctuante, a veces tiene un tamaño pequeño, pero bueno, China trabaja para que cada vez crezca más. Pero la mayor característica es que la balanza comercial se ha inclinado a favor de China. Es en esa década donde vemos que todos los productos baratos que estaba produciendo China en esos momentos, en todas estas zonas económicas especiales que se establecen en China, en donde llegan todas las empresas extranjeras a producir, aprovechando la mano de obra barata de China. Todas esas mercancías empiezan a inundar el mercado mexicano. Y por eso el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en abril de 93, anuncia esa decisión de aplicar cuotas compensatorias que van a llegar a veces hasta el 1000% a los productos de origen chino y con eso, bueno, se afecta casi el 80% de las importaciones procedentes de este país. Los líderes chinos y los representantes chinos en el país van a protestar, ¿no? Porque dicen es que no es posible que nos impongan tarifas tan altas, nosotros no estamos
tratando de dañar a la producción mexicana, pero de hecho sí se estaba dañando. Es desde aquella época que vemos que varios productores de zapatos, de ropa, sobre todo de algodón, se van a ir a la quiebra precisamente por la entrada de productos chinos. Luego vamos a ver cómo, precisamente tratando de lograr acuerdos en este sentido, es que el presidente Jiang Zemin visita México en 97. Dice, bueno, es que México y China no somos competidores. Nosotros debemos de colaborar, debemos de enfatizar en las coincidencias y no en las diferencias que tenemos. La siguiente, por favor. Ya en el siglo XXI, en este siglo XXI que como yo les comentaba, se da ese boom en donde se decide que las empresas chinas tienen que salir, tienen que competir, tienen que establecerse en otros países y hacer marca. Y es en ese momento cuando estas compañías chinas empiezan a penetrar los mercados de América Latina y de México. Y aquí vamos a ver una gran diferencia entre la relación económica, sobre todo comercial, de los países de América del Sur en relación con México. Porque la relación que tiene China con los países de América del Sur es una relación en donde China le compra muchas materias primas a Brasil, a Argentina, a Chile, a Venezuela el petróleo. Entonces ellos les venden sus materias primas a China y China les vende sus productos de consumo. Y más o menos queda equilibrada la balanza comercial. Pero con México el problema ha sido que China y México más o menos producen lo mismo y que China ha sabido aprovechar muy bien la relación con México y siempre ha logrado, a pesar de las cuotas que le imponen, a pesar de los obstáculos que le imponen, pero ha logrado seguir penetrando el mercado mexicano. Y por eso es que la relación México-China, sobre todo en el aspecto comercial, es una relación asimétrica, precisamente por eso, porque China le vende mucho a México y México le vende muy poco a China. Y ahorita vamos a discutir más el por qué se da esa situación. Pero institucionalmente estamos viendo cómo se ponen las bases para que se discutan todos estos problemas, para que los dos lados tengan a sus funcionarios a diferentes niveles, en diferentes instituciones que se van creando, para discutir todos estos problemas. En 2003, por ejemplo, vemos que México y China establecen esa asociación estratégica durante la visita del primer ministro Wen Jiabao. China desde los 90 se establece a la asociación estratégica como la forma en que se va a relacionar con otros países de manera bilateral, pero también con las asociaciones como la Asociación de Países del Sudeste de Asia o como la CELAC aquí en América Latina, también estableciendo ese tipo de asociación. Es muy importante el que China establezca una asociación estratégica con otro país. Implica un mayor compromiso en la relación, implica un mayor nivel en la relación, mayor importancia de la relación bilateral para China. Y luego, en 2004, se crea la Comisión Binacional Permanente en la ciudad de China y México. Y en septiembre de 2005, el mismo presidente Hu Jintao visita México. Después, en 2012, este mismo presidente, antes de salir, asiste a la cumbre del Grupo de los 20 que se celebra en Los Cabos. Y después, en 2013, es cuando México y China establecen una asociación estratégica integral. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que se le añade a una asociación más adjetivos, implica que China le va dando más importancia a esa relación. Después de ser integral, puede ser de cooperación, puede ser de amistad, y en fin, le van añadiendo adjetivos, ¿no? Que implica que va creciendo cada vez más la relación. La siguiente, por favor. Y por eso los presidentes mexicanos también han hecho un esfuerzo por ir a China, por tener esa relación cercana entre líderes
Y Felipe Calderón va a China en 2008, y es cuando acuerdan tener ese mecanismo de diálogo estratégico China-México. Luego, Peña Nieto desde que entró va a ponerle mucho énfasis a la relación con China. Y de hecho, todavía cuando era gobernador del Estado de México, él nos va a convocar a varios académicos para que le enseñemos sobre China, porque tenía pensado realizar con su equipo un viaje a China. Y de hecho, este presidente pues va a ser uno de los que más viaje a China y del que más tenga encuentros bilaterales con los líderes chinos. Pero es en 2013. En ese 2013 viene el presidente Xi Jinping a México. Él ya había venido en 2009, pero como vicepresidente que era. Ahora es presidente y realiza esta visita de Estado a la ciudad de 2000, a la Ciudad de México. Y en abril de 2020, finalmente, después de tanto titubeo, Andrés López Obrador y Xi Jinping van a sostener una conversación telefónica, porque yo creo que fue el gran problema del sexenio pasado, que el presidente López Obrador no se animó a ir a China, ni tampoco invitó al presidente Xi Jinping para que viniera a México. Y para los chinos es muy importante tener esos diálogos a ese nivel, porque ahí se resuelven muchas cosas. La siguiente, por favor. Hay una declaración de López Obrador en una de sus famosas conferencias matutinas en diciembre de 2021. Ahí dice, en 2050, si no hay un fortalecimiento de la economía de América del Norte y de América, China va a tener el dominio económico comercial del mundo y eso no consideramos que sea conveniente. Eso les molestó mucho a los chinos, porque inmediatamente respondió el portavoz de la Embajada de China en México diciendo que bueno, que no vieran a China como una amenaza, sino que la vieran como una oportunidad. Entonces, aquí vemos cómo durante ese sexenio no se supo manejar la relación con China. Tampoco tenían conocimiento de la importancia de la relación con China. Y los líderes chinos, ellos son pragmáticos en primer lugar, son líderes que si no encuentran una respuesta, dicen, bueno, no quiere negociar con nosotros, no quiere entablar un diálogo, pues nos esperamos a ver que llegue el otro y a ver cómo nos va con él. Entonces, por eso yo siento que en el sexenio pasado se estancó mucho la relación con China. La siguiente, por favor. Como les decía yo antes, es asimétrico el comercio entre México y China. En el primer semestre de 2024 crece este comercio 12.3%, pero lo que crecen son las importaciones de México desde China, 20% crece. Y China, pues se convierte ya en el segundo socio comercial de México. México representa el 2.44% de las exportaciones totales de China, porque bueno, China tiene una relación muy, muy importante con sus grandes socios comerciales, como lo es Estados Unidos, que a pesar de todos los problemas que tienen, sigue siendo su socio comercial más importante, sus socios comerciales en la Unión Europea, que varios de ellos son socios muy, muy importantes de China, ¿no? Y bueno, también los países asiáticos, sobre todo los países de la Asociación de Países del Sudeste de Asia. La siguiente, por favor. Ahora, ya teniendo este panorama, ¿cómo se pueden enfrentar los retos que representa la presencia china en México? Porque nosotros tenemos que considerar la posición de China.
Los líderes chinos no se amedrentan ante el fracaso. Al contrario, si ven que una de sus políticas no funciona, la hacen a un lado y buscan otra. Y por eso siempre van hacia adelante. Si un programa no funciona, lo dejan a un lado y buscan otro programa. Desafortunadamente, en México no se ven las cosas así. Los chinos ven los retos como una forma de poder avanzar, de poder escalar, de poder finalmente ir solucionando. Y el gobierno mexicano no ha tenido, sobre todo en el sexenio de López Obrador, no ha tenido una estrategia para tratar de aprovechar la relación con China y de empezar a resolver ese problema tan grande que tiene de déficit comercial. No hubo interés en conocer a China, en explorar las estrategias a seguir. En ese sexenio jamás nos convocaron a los que sabemos de China para pedirnos nuestra opinión y para que les diéramos un panorama de lo que pasa en China, de lo que es China. Y Enrique Peña Nieto habrá sido lo que ustedes quieran, pero él por lo menos se tomó la molestia de convocar a los que sabían sobre China y pedirles su consejo. Ahora que entró la nueva presidenta, pues también desde un principio uno se da cuenta de que no saben de China. Yo no sé si ustedes pudieron captar cuando estaba nombrando a todos los representantes de diferentes países que asistieron a su toma de posesión. Cuando llega el turno de nombrar al representante de China, dijo el nombre y después dice representante de la República de China. Un gran error porque China no es la República de China. La República de China, como ya les había comentado antes, es Taiwán. En vez de decir República Popular de China. Yo no sé cómo lo habrán tomado los chinos, la verdad. Ahora, por eso es que es tan importante que los empresarios en México conozcan más de China y la forma en que logra entrar a los mercados de otros países, las estrategias que utiliza para fortalecer a sus industrias, a sus empresas y que tengan todos los elementos necesarios para poder penetrar en el país. Yo creo que también es importante responder con calidad y precio de sus productos ante la competencia china. Yo sé que es muy complicado, precisamente porque pues en China se producen grandes cantidades, tienen todos estos subsidios que le da el gobierno chino y entonces eso hace que puedan ofrecer precios muy, muy competitivos. Y la otra, hay que saber negociar con los chinos para que en un momento dado pues se puedan establecer alianzas estratégicas, sobre todo en el ramo que a ustedes les interesa de producción de automóviles eléctricos. Pero no es tan fácil, porque si uno no conoce la cultura china de hacer negocios, si uno no conoce la forma en que ellos están viendo al otro, es muy difícil poder entablar un diálogo y que ese diálogo lleve precisamente a una relación de iguales y a una relación en la que, como dicen los chinos, se ha de ganar, ganar. La siguiente, por favor. Ahora, yo creo que se debe de aprovechar la presencia china en el sector y que se deben de compartir experiencias de producción y de ventas. Los chinos siempre están abiertos al diálogo y en el caso mexicano, ellos lo que quieren es
ir conociendo más cómo funciona el mercado, en este caso en el mercado de automóviles, sobre todo eléctricos, ¿no? Eh, y yo creo que por eso es importante el que se pueda dar ese diálogo para compartir experiencias. La otra característica de los empresarios chinos es que ellos saben arriesgarse. A veces es muy, muy complicado establecerse en otro país, decir, bueno, pues ahora me está cerrando las puertas de Estados Unidos con la cuestión de la pandemia del COVID-19, se alteraron, ¿no? Toda la cuestión del transporte, de las mercancías hacia otros lugares, se encareció mucho precisamente ese transporte de mercancías y además, pues me está poniendo una serie de imposiciones el gobierno de Estados Unidos para que mis productos no entren a China y si entran, pues que se vuelvan más caros y entonces pues no los van a comprar, ¿verdad? Entonces lo que hacen los chinos dicen, bueno, México tiene firmado un tratado con Estados Unidos, puedo aprovechar esa situación y me voy a establecer a México y empiezo a producir desde México aprovechando de todas esas ventajas para seguir entrando al mercado de Estados Unidos. Y esos chinos muchas veces no saben español, no conocen la mentalidad del mexicano, no conocen las mismas condiciones del lugar donde se van a establecer y aún así se vienen a México. Ustedes lo saben, ustedes conocen de eso. Entonces, hay que saber arriesgarse, hay que saber explorar, hay que saber cuándo es el momento en que se deben de tomar decisiones importantes. Y ellos, precisamente por eso, aprovechan esas oportunidades de desarrollo y diseñan estrategias para poder sobrepasar los obstáculos. Ha habido muchos ejemplos de cómo los chinos se van adaptando a las nuevas situaciones. Cuando ven este mundo en donde pues va predominando cada vez más el proteccionismo, en donde desde tiempos de la primera presidencia de Donald Trump, bueno, no sabemos si va a tener la segunda, ¿verdad? Pero desde la primera presidencia de Donald Trump, cuando empezamos a ver cómo, aunque se entrevistó con Xi Jinping y dijo, ay, me cae muy bien Xi Jinping, ay, qué buena persona es Xi Jinping, pero le empezó a poner altos aranceles a los productos chinos. Cada vez era mayor el número de productos chinos que tenían que pagar esos aranceles, lo cual encarecía esos productos cuando ya llegaban al consumidor. Y no solamente Estados Unidos, también la Unión Europea. La Unión Europea le empezó a decir a China es que tenemos que cambiar las reglas, porque China quiere todas las ventajas. Hemos dejado que entren sus empresas aquí a los países de la Unión Europea, pero China nos pone muchas restricciones ya para la inversión directa de nosotros en su territorio. Y esa ha sido la discusión que han tenido los europeos y también tienen un poco esa línea de Trump, de parar a China, de no permitir que siga invadiendo sus mercados y sobre todo no permitir que sus empresas se sigan estableciendo en sus respectivos territorios. Entonces, esta guerra, porque es realmente una guerra comercial, también se ha llevado a nivel tecnológico, porque Joe Biden, con todo y que decían, bueno, es que Biden no es Trump, pues no, no es Trump, pero Biden siguió con la misma política, porque no quitó los aranceles que se le habían impuesto a los productos chinos, porque además llevó la guerra a nivel tecnológico, impidiendo a sus compañías y a las subsidiarias que tenían relación con compañías de Estados Unidos y que usaban tecnología china, a que no le vendieran esa tecnología china. Entonces, poco a poco le fue quitando las fuentes de abastecimiento que se necesitaban en China para seguir avanzando en productos más elaborados y más sofisticados. Y eso lo que ha hecho
es que China, como yo les comentaba antes, diga, bueno, si me están cerrando el paso, pues entonces yo voy a poner a todos mis científicos y voy a impulsar a mis compañías para que avancen precisamente en la innovación tecnológica. Y ha tenido avances que no se pueden considerar menores, ¿eh? Porque, por ejemplo, ya empezó a producir esos chips que necesita para sus teléfonos más sofisticados. Y así sigue avanzando. ¿Por qué? Porque es lo que yo les comentaba antes. A los chinos no se les cierra el mundo, porque podrían decir, ay, pues ahora qué hago, ya no puedo hacer nada porque pues ya no me quieren vender, ¿no? Las patentes para el diseño de los chips, ya no me quieren vender tampoco la tecnología que necesito, pues entonces ya no produzco, ¿no? Ellos buscan otras opciones y dicen, bueno, ¿qué puedo hacer? Si ya no me quieren vender esto, bueno, pues yo voy a ver cómo le hago, pero empiezo a fabricar lo que necesito. Y es precisamente lo que está haciendo ahorita China. ¿Por qué? Porque sabe que las cosas no van a cambiar. Que en estas elecciones que vamos a tener en noviembre en Estados Unidos, eh, puede ganar Trump. Y ustedes vieron en las noticias que Trump dijo, si yo gano, ni un auto chino que se produzca en México va a entrar al mercado de Estados Unidos. Entonces va a continuar con esta misma línea anti-China. Y, 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 y la otra contrincante del lado de los demócratas, Harris, tampoco sabemos, ¿no?, cómo va a actuar. Probablemente va a seguir la misma línea de Biden, pero pues todavía falta por ver, ¿no? Entonces, el escenario pues no es nada halagüeño para la relación China-Estados Unidos. Y en medio está México. En medio está México, porque ustedes saben todas las presiones que tiene México con respecto a los Estados Unidos y la presencia china en el país, ¿no? Y por eso les digo que el escenario que nosotros vamos a tener a partir del año próximo, pues va a ser un escenario que yo creo que va a representar un gran reto para los chinos. Ahora, el liderazgo de Xi Jinping está tratando de ir sobrepasando a los Estados Unidos. No solamente en todos estos rubros que yo les estoy mencionando, sino también tratar de dejar a Estados Unidos en un segundo lugar como potencia internacional. Es decir, China está trabajando para convertirse en la gran potencia de esta, esta década. Y el otro punto que también es muy importante considerar es cómo China pone plazos. No dice, bueno, nos estamos en 1924, bueno, todavía falta mucho para que termine el siglo. No. China dice, de aquí a 5 años vamos a lograr nuestra meta de ir siendo cada vez más independientes de las importaciones, sobre todo en tecnología del exterior. En la siguiente década vamos a lograr que nuestra producción de bienes que protegen el medio ambiente se vaya a alcanzar. Entonces, esa es otra característica, ¿no?, de que va fijando los tiempos en los que se van cumpliendo sus metas. Y yo creo que eso es muy importante. Para cualquier país es muy importante que tenga sus metas, que sepa cómo va a realizar esas metas, qué estrategias va a seguir y los tiempos en donde va a seguir esas metas. Y creo que esta es la última, ¿verdad? De la presentación, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, bueno, yo con esto termino y, y quisiera pues escuchar sus opiniones y escuchar sus preguntas, ¿no?, que tengan. Muchas gracias, doctora. Sin duda alguna, muy importante el contexto histórico, económico y cultural que nos presenta para poder entender mucho mejor la relación de negocios
que por parte de nuestros asociados se han emprendido con las empresas chinas. Y en lo que se preparan las preguntas, queda abierta esta ronda de interacción. Quiero iniciar con algo que escucho frecuentemente por parte de quienes participamos no solo dentro en la industria, sino mucho más enfocadamente en la distribución de vehículos, y tiene que ver con la duda, y así lo planteo, como esta incertidumbre en cuanto a la fortaleza de la industria de las empresas chinas, y qué tanto compromiso, qué tanta proyección en inversiones de largo plazo podemos esperar que establezcan en su relación con el mercado mexicano. Y esto ante un entorno de hipercompetencia y la volatilidad con la que en un momento dado pudieran dejar la plaza. Yo tengo una opinión respecto de esto que la he compartido con usted, pero me gustaría dejar este planteamiento porque le repito, es muy frecuente escucharlo. Bueno, yo creo que las empresas chinas eh, están muy interesadas en seguir invirtiendo en México. Pero el escenario, como usted bien decía, pues no es nada propicio, ¿no? Con eso de que tenemos esta incertidumbre de qué va a pasar con las elecciones de Estados Unidos, eh, con esa posición que hay, ¿no? Anti-China, no solamente en Estados Unidos, sino en varios países a nivel mundial. Entonces es bastante complicado, ¿no? Eh, Además, en el caso de México, acuérdense ustedes que ya pronto se va a renegociar el TECMEC, entonces, el Tratado de México, Estados Unidos, Canadá. Entonces, ahí también vamos a ver mucha presión por parte de Estados Unidos y de Canadá para que México acepte ponerle obstáculos al establecimiento de empresas chinas en México. Pero yo creo que el presidente Xi Jinping y todo su equipo van a estar trabajando precisamente para tener un acercamiento con la nueva presidenta, y espero que ella esté abierta a ese diálogo, y que van a estudiar muy detenidamente toda esta situación que se va a presentar con el nuevo liderazgo en Estados Unidos. Pero yo de una cosa estoy segura, de que las empresas chinas difícilmente van a abandonar el mercado mexicano y van a abandonar el irse estableciendo en territorio mexicano. Muchas gracias, doctora. Pues coincidimos en esta opinión, en esta perspectiva, y sobre todo, y aquí me gustaría apuntar, México somos el 12º mercado a nivel mundial en la venta de vehículos nuevos, todavía con una oportunidad de poder madurar, de poder incrementar esta posición. Este año pocos mercados estarán arriba de 1,5 millones de unidades como lo hace el nuestro, y en esta perspectiva de largo plazo, todavía favorecidos por una estructura poblacional joven, el bono demográfico que nos abre junto con muy pocos países la posibilidad de en la próxima década seguir manteniendo un ritmo de crecimiento en el mercado de vehículos, y por supuesto que esto resulta muy apetitoso para la industria automotriz china. Sí, así es. Y ese punto que menciona, ¿no? De que México, bueno, todavía tiene ese bono demográfico, ¿no? China ya lo está perdiendo. Y ese es otro de los retos a los que se está enfrentando el gobierno chino, que 2023, por primera vez, decreció la población.
hubo más muertes que nacimientos. Y eso tiene que ver con, pues, esa visión que tienen los jóvenes chinos de que ya no quieren tener hijos. Ahora el gobierno antes les prohibía tener hijos, no podían tener más de un hijo por familia. Ahora les dice, tengan hijos, pueden tener 2 hijos, pueden tener 3 hijos. Les doy incentivos para que ustedes tengan la forma de mantenerlos. Pues ni así quieren tener hijos. Entonces es otro reto el que se está enfrentando China. Gracias, doctora. Le pido a Miguel Ángel Camarena, nuestro coordinador de comunicación, si modera las preguntas que estuvieran ya planteadas. No estoy viendo el chat, o incluso si hubiera alguna participación en directo. Adelante, por favor, Mike. Claro que sí, ingeniero, con mucho gusto. Sí, ya tenemos algunas juntas. Entonces voy a tratar de leerlas lo mejor posible y les hemos comentado a nuestros asistentes que si desean hacer preguntas nos indiquen su nombre y su puesto. Bueno, el nombre ya está ahí, pero el puesto y la empresa de la cual representan y nos acompañan. Entonces vamos a ir primero con Felipe Hernández. Él es gerente general de Grupo Satélite. Entonces, está haciendo tres preguntas. Vamos a ir con la primera. Dice, las marcas chinas quieren invertir y vender moviendo mucho los autos eléctricos, pero en México la infraestructura aún no ayuda. Por otro lado, los autos híbridos han tenido mejor aceptación y al parecer no todas las marcas chinas han crecido en ese segmento. ¿Presentan oferta o combustión a gasolina, diésel o eléctrico que estén viendo para querer forzar el mercado hacia los autos eléctricos? Bueno, sí, tiene toda la razón en este comentario que hace y en esta pregunta que está haciendo. Efectivamente, México todavía no tiene la infraestructura para que se utilicen los autos eléctricos. Eso también lo están viendo los chinos, pero también están pensando en incrementar su venta de autos híbridos que sabe que en este momento pueden tener mayor aceptación que los eléctricos, precisamente por todos esos problemas que tienen, ¿no? De que falta la infraestructura en el país. Y, y ellos se dan cuenta de que aquí las cosas van muy lento, de que el mismo gobierno mexicano pues no está haciendo mucho para fomentar el uso del auto eléctrico. Simplemente aquí en la Ciudad de México y los que viven en la Ciudad de México se dan cuenta del grado de contaminación en horas pico, que realmente otra vez no se puede respirar. Y el gobierno mexicano no está haciendo su tarea de tratar de que la población que usa auto vea que en un momento dado va a ser fácil utilizar un auto eléctrico, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ese es un problema al que se enfrentan los productores de autos eléctricos chinos que quieren seguir introduciéndose en el mercado nacional. Y la verdad que yo no sé si este gobierno de Sheinbaum va a poner énfasis precisamente en esa necesidad de ya usar más el auto eléctrico y acabar con esta contaminación que hay en las grandes ciudades, ¿no? Muy bien, gracias, doctora. Precisamente Felipe Hernández tiene otro cuestionamiento. Dice, doctora, ¿por qué considera usted que la experiencia de expertos como Jesús Seade o como usted, precisamente, no ha sido aprovechada en el sexenio pasado y el actual para tener un mejor comercio o relación con ellos? Ujú. Bueno, efectivamente, eh, el doctor Seade tiene toda la preparación, tiene todos los méritos académicos que le permitirían hacer un análisis de la relación bilateral México-China y sobre todo aprovechando, ¿no?, que es embajador de México en China. Pero yo siento que él también está atado de manos, porque si no hay eco
de lo que él recomiende, de lo que él piense que es una estrategia que se debe de seguir si no hay eco en el gobierno mexicano, él no puede hacer mucho. Él no puede hacer mucho porque finalmente, pues él no es el que toma las decisiones. Él toma sus decisiones a nivel de su embajada, pero en las políticas que va a seguir el gobierno, pues ahí él no tiene gran influencia. Entonces ese es el problema también de lo que yo les comentaba antes, que muchas veces los líderes mexicanos no escuchan a la gente que pues sabe de China y que conoce, ¿no? Sobre China. Doctora, gracias. Vamos a ir ahora con otra pregunta que tenemos por aquí de José Armando García Hernández. Él nos menciona que es director administrativo, no nos dijo de qué empresa, pero son del sector. Y bueno, él hace la siguiente pregunta. Dice, ¿cree usted que los carros eléctricos que produzca México puedan competir con la competencia de los autos chinos? Mm, difícilmente. Yo no conozco exactamente cómo funciona la producción de autos eléctricos aquí en México, pero obviamente si son autos producidos con alta calidad, pues no van a poder bajar precios como lo hacen los chinos. Y el otro punto, que en un momento dado van a tener pues esa diferencia tan grande que implica el que un gobierno le esté dando subsidios a sus productores de autos eléctricos. Y en cambio en México, pues no hay ese tipo de incentivo. Y yo creo que ahí es donde el gobierno mexicano debería de, pues de pensar en la necesidad de dar incentivos precisamente para que los productores mexicanos de autos eléctricos puedan realmente ser muy competitivos en relación con los autos eléctricos que producen los chinos, ¿no? Y aquí otra vez entra pues, el papel que juegan los gobiernos. Muy bien, doctora. Vamos con una pregunta de María Guadalupe Arroyo Pérez. Ella ocupa el puesto de auxiliar de impuestos en Automotriz San Ángel. Y bueno, ella le comenta lo siguiente. Si México acepta ponerle altas tarifas a China, ¿cree que China deje de apoyar a México? No, no, porque China sabe perfectamente que la relación con México es muy importante. Recordemos lo que pasó a inicios de la década de los 90. Aunque México le puso altos aranceles a los productos chinos de aquel entonces, que eran productos de consumo, pues China sí se enojó y estuvo reclamándole al gobierno mexicano, pero eso no hizo que se deteriorara más la relación con México. Entonces yo creo que en este caso de los automóviles, China buscaría la forma de llegar a un acuerdo con México, porque, repito, para China es muy importante la relación con México, a pesar de que, pues, yo creo que México ya no es líder entre los países latinoamericanos, precisamente por toda esta política que ha seguido el gobierno desde el sexenio pasado. No obstante eso, los chinos consideran que México es un país crucial dentro del continente americano y que por ello deben de tratar de conservar una buena relación. Muy bien. Precisamente María Guadalupe tiene otra pregunta al respecto y me dice sobre el porcentaje arancel que existía antes de que terminara el sexenio del expresidente López Obrador.
¿cree que afecte de manera directa a las concesionarias ya existentes en el país con los costos de importación de coches eléctricos? Mm, Probablemente sí, sobre todo creo que se refiere precisamente a la importación de autos eléctricos chinos, ¿no? Eh, Probablemente sí los afecte, pero repito, los chinos siempre buscan la forma de sobrepasar estos obstáculos. Y yo creo que van a encontrar una fórmula para que finalmente no les afecte tanto, ¿no? Toda esta situación que se está dando precisamente por este porcentaje arancelario, ¿no? Y el que se incremente, ¿no? Y que obviamente haga que los costos de importación de los coches eléctricos suban. Por eso también es que las empresas chinas de productoras de autos eléctricos eh, se quieren establecer aquí en México, porque pues eso evitaría, ¿no? Toda esta situación que se da y aprovecharían las ventajas, ¿no? Que representa el tener su establecimiento aquí en México, ¿no? Muy bien. Vamos con otra pregunta. Francisco Barrón, que es contralor en Clever, es un grupo de agencias. Dice, al momento no tenemos la infraestructura para los autos eléctricos. Sin embargo, a como veo que funcionan los empresarios chinos, ellos podrían ponernos la infraestructura para que puedan seguir vendiendo los autos chinos sin problema en México. Pues sí, si el gobierno mexicano llegara a acuerdos con los chinos cooperarían precisamente para construir esa infraestructura que se necesita para que los mexicanos tengamos un incentivo más para usar los autos eléctricos. El problema es que pues el gobierno mexicano, yo no sé si está dispuesto a negociar con los chinos el que pues ellos le ayuden a construir esa infraestructura. En ese sentido, en la cuestión de la construcción de infraestructura por parte de los chinos en México, no hemos tenido buenas experiencias. Simplemente en el gobierno de Peña Nieto, con todo y todo ese acercamiento que se dio durante su gobierno, hubo problemas precisamente por eso, porque no sé si ustedes se acuerdan que se le había dado se le había dado la concesión para que construyeran el ferrocarril a Querétaro. Y finalmente, por cuestiones ahí medio nebulosas, que hubo corrupción, ¿no? Cuando se estaba realizando todo el procedimiento, se canceló. Y eso sí disgustó mucho a los chinos, porque ellos ya tenían preparado todo, ¿no? Para que finalmente ellos pudieran construir ese ferrocarril. Y además, los chinos han mejorado muchísimo su tecnología para construir ferrocarriles. Me imagino que varios de ustedes han tenido la oportunidad de estar en China y ya han visto lo que son los ferrocarriles chinos ahora. A mí me tocó en los primeros años en que yo empecé a trabajar China y empecé a viajar a China, a mí me tocó viajar desde el sur de la provincia de Guangdong hasta Shanghai en ferrocarriles que eran de madera, de esos que funcionaban, ¿no? Con carbón, totalmente rudimentarios. Y ahora nosotros vamos a China y viajamos de un lugar a otro, de una ciudad a otra, y tienen esos ferrocarriles fabulosos que tienen toda la tecnología. Y en eso nos damos cuenta de cómo China está avanzando a los niveles de Japón en cuanto a el establecimiento de ferrocarriles de alta velocidad con nueva tecnología. Entonces, bueno, yo creo que sí sería interesante que el gobierno mexicano explorara esa posibilidad, pero dudo mucho que lo haga. Y sobre todo porque pues van a temer represalias del gobierno de Estados Unidos
precisamente por la situación que se está dando, ¿no?, con China. Gracias, doctora. Doctora, tenemos un par de preguntas. Voy a comentarle. La primera es de Armando Novelo, director comercial del Grupo Roxan. Dice, la pregunta es, ¿cuál es la razón o motivo para que recientemente se pusiera un arancel a los autos chinos? ¿Fue una decisión política? Y si así fuere, ¿qué es lo que se busca con esto? Bueno, lo que está viendo el gobierno es la gran competencia de los autos chinos. Y por eso mismo es que pues está tratando un tanto de bloquear, ¿no?, la entrada de autos chinos. Pero yo creo que, como les comentaba yo antes, eso no va a ser un obstáculo para que los chinos sigan tratando de penetrar en el mercado mexicano. Ellos van a tratar de subsanar esa situación para poder seguir introduciendo sus autos en el mercado mexicano. Y pues van a utilizar todos los medios que ellos tienen para hacerlo, ¿no? A veces ellos están dispuestos a tener pérdidas con tal de ir consolidando su presencia en el mercado mexicano. Y ellos también le apuestan a las preferencias de las personas que usan autos en México. Si ofrecen un auto eléctrico que no es muy caro, que funciona muy bien, que tiene buena tecnología, entonces ellos dicen, eso, lo van a comprar. ¿Por qué? Porque es precisamente lo que están buscando. Y a lo mejor hay otro auto que sea mucho mejor, que sea más lujoso, pero pues sencillamente el precio no es competitivo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va esta situación. Ya no encuentro, ya no veo más preguntas escritas aquí en la parte de que nos permite la aplicación de Zoom. En este caso no me resta más que agradecer a todos ustedes su participación, invitarlos a que sigan pendientes de los eventos organizados por nuestra asociación y sobre todo agradecer encarecidamente la participación de la doctora y que nos ha honrado brindándonos su conocimiento, su experiencia y seguiremos en contacto. Muchas gracias, doctora. No, muchas gracias a ustedes y yo quiero estar en contacto con ustedes. Cualquier cosa que me quieran consultar, con mucho gusto, tienen mi correo electrónico. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.